Nos encontramos en el Jardín de la Paz, un estudio o un libro específicamente para varones, ¿de acuerdo? Es una guía matrimonial para desarrollar masculinidad, para desarrollar, nuestros atributos como hombre que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Si tú eres una mujer, te invito a que pauses este video, puesto que el autor del libro menciona que es importante que solamente puedas enfocarte en aquello que tú puedes progresar. En el caso de los varones, solamente somos los varones quienes podemos progresar en lo que es para varones, y las mujeres tendrán en la descripción de este video el libro específicamente para las mujeres del mismo autor. Así que te invito a que pongas pausa y vayas a ver el libro específicamente para las mujeres. Usted es varón, bienvenido. Son las 6:16 de la mañana del 1 de agosto del 2024 y pues estoy muy alegre de poder volvernos a reunir después de 2 semanas que no nos vimos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a leer donde justamente nos quedamos, y es en el capítulo número 12, en la sección de la Emuná. Nos quedamos justamente a la mitad. Casi nunca hago eso, pero esta ocasión así correspondió, porque tuvimos una gran sesión al final de comentarios. Y bueno, vamos a arrancar donde nos quedamos, en donde estaba en el último, en esta sección que está detallada en color amarillo, y arrancamos. Dice: la mujer no es más que una vara en las manos de Hashem para incitarlo a que se despierte y se arrepienta o expíe sus pecados. Dice: por lo tanto, el marido que tiene una no se queja de su mujer y lo trata como una reina, pase lo que pase. El hombre con emuna no conoce el significado del concepto de mala esposa, sino que le da gracias, fíjate, sino que le da las gracias por todo lo que hace, incluso cuando ella le causa sufrimientos. Él él no pierde la calma, perdón, porque sabe que los sufrimientos que ella le causa en realidad provienen de Hashem. En vez de contraatacarla, el varón se esfuerza, dice, por corregirse a sí mismo y la trata a ella con amor, con respeto. Le dice al Creador en Nehemías 9:33: tú eres justo en todo lo que nos ha sobrevenido, pues tú has obrado con la verdad y nosotros hemos procedido mal. Cuando nuestros sabios dijeron que el que tiene una mala esposa no va a ver el infierno, ellos estipularon que esto se aplica solamente cuando la esposa acepta su situación por amor y no elude sus sufrimientos. Si el hombre se enoja con su mujer y la contraataca, no solo que el sufrimiento no expiará sus pecados, sino que su cuota de sufrimiento aumentará mucho más a causa del dolor que le causa a ella. Sigue diciendo después: el rabino Shach escribe: a veces el hombre que se enfrenta a graves dificultades siente tanta pena que su mundo se oscurece y su espíritu se quebranta dentro de él. Cuando la persona alcanza ese estado, eso se debe a la falta de emuná y confianza en Hashem. El que le teme y cree en su supervisión nunca se deja vencer por sus problemas y no hay nada que logre oprimirlo o molestarlo. Tal como dijo el rey David: aún si yo anduviere por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, ya que tú estás conmigo. Esto es muy bueno, de verdad es que esto es muy bueno, y es de verdad como el punto final a cualquier obstinación del hombre. Fíjate, lo voy a volver a leer. Dice: cuando un hombre se enfrenta a graves dificultades, siente tanta pena, tanto dolor, dice que su mundo se oscurece y su espíritu se quebranta dentro de él. Cuando la persona alcanza ese estado, cuando el hombre alcanza el estado de oscuridad y de dificultad, así de tristeza, se debe a que le falta emuná, le falta fidelidad y confianza en Hashem. Fíjate, el que le teme y cree en su supervisión nunca se deja vencer por sus problemas, dice, y no hay nada que logre oprimirlo o molestarlo. O sea, esto es impresionante. Escuchen esto, se lo voy a decir con mis palabras. O sea, el varón que dice: no, hermano, es que de verdad que a mí el Señor me está oprimiendo y me siento con tanta dificultad, tan preocupado, tan triste, tan todo lo que sea negativo. Pues déjame te digo que incluso ahí no puedes reprochar nada. ¿Por qué? Porque si tú eres creyente, tú sabes lo que dice el Salmo 23: si anduviere por el valle de sombra de muerte, no te veré mal alguno porque tú estás conmigo. O sea, incluso ante las dificultades que el Señor permite, Él está contigo. Entonces, el varón que se enoje, que diga que está en dificultad, que está en tristeza, que está en todas este tipo de cosas, pues déjame te digo una cosa: no puede reprochar nada, porque incluso ahí está el Señor contigo.
Y el que diga que no es cierto, entonces significa que no ha leído el Salmo 23. El que diga que no es cierto significa que realmente no cree en lo que dice el Salmo 23. Y solo lo repite y se lo sabe por puritita memorización, no porque realmente crea lo que justamente el salmista escribe. ¿Qué les parece eso? Está fuertísimo, ¿no creen? Porque entonces es prácticamente un revés para esta concepción de decir, ¿puedo sentirme mal? ¿Puedo sentirme triste? Pues no, no puedes. No puedes. ¿Por qué? Porque hay un versículo que ya te dio un antídoto para eso. Rabbi Nachman de Breslev escribe, toda la Torá y los preceptos dependen de la emuná. La emuná es el cimiento y la fuente de toda la Torá y el servicio divino. Veamos este caso. Dos mujeres en casa. El papel del marido es dar y el papel de la mujer es recibir. Así como Hashem creó el mundo, todos los intentos por invertir, lo voy a volver a leer para leerlo correctamente. Así es como Hashem creó el mundo. El hombre da y el papel de la mujer es recibir. Todos los intentos por invertir el orden conducen al desastre. El papel del marido es darle a su mujer y ser un pilar de fuerza para ella. La mujer tiene la necesidad de sentirse segura tanto del amor que su marido siente por ella como de la capacidad que tiene él de ocuparse de ella. Cuando el marido exhibe muestras de debilidad y necesita que ella le refuerce el ego a él y lo honre, ahí es cuando se desmoronan los cimientos del hogar. Lo voy a volver a leer porque eso es muy importante. Cuando el marido exhibe muestras de debilidad y necesita que ella le refuerce el ego a él y lo honre, o sea, cuando el marido necesita que lo honren, ahí es cuando se desmoronan los cimientos del hogar. El marido que busca que lo honren pierde su estatus de hombre, ya que está buscando recibir y está como pidiendo limosna. Esto crea una situación en la que hay dos mujeres en un mismo hogar, lo cual es un estado imposible de resolver. Su mujer espera de su esposo que le honre como es debido, pero como él está tan ensimismado en su propia búsqueda de honor, no está dispuesto a darle honor hasta que ella lo honre a él. Y entonces se llega a un punto muerto. Esa clase de marido tiene que entender dos cosas. Primero, que tiene la obligación de honrar a su esposa y no al revés. Y segundo, que si él la honra a ella como es debido, ella le devolverá el honor. El rabino Shlomo Wolf escribe, hay maridos que afirman, no, nuestros sabios enseñaron, perdón, otra vez lo voy a volver a leer, dice, hay maridos que afirman, nuestros sabios enseñaron, quien es una buena esposa, la que cumple con la voluntad de su marido. Siendo así, mi esposa debería hacer lo que yo le pido, porque únicamente entonces puede llamársela buena esposa. Cuando ese marido ve que su mujer no hace lo que él quiere, piensa que ella está actuando mal y entonces da fuerza a hacer su voluntad. Esa forma de pensar surge de una visión distorsionada del mundo y conduce a la destrucción del hogar. Obviamente esa no era la intención de nuestros sabios. Si el marido le dice a su mujer, no cumplas el Shabbat, ella no tiene que hacerle caso. Escucha lo que te voy a leer, lo voy a volver a leer para que se entienda mucho mejor. Un segundo. Ahí está. Dice, si el marido le dice a su mujer, no cumplas el Shabbat, ella no tiene que hacerle caso. Lo que dijeron los sabios, la que cumple con la voluntad de su marido, se refiere solamente a cuando la voluntad del marido está en conformidad con la voluntad de Hashem, parte de lo cual exige que él trate a su mujer con honor y con respeto. Nuestros sabios del Talmud dijeron que el marido está obligado a honrar y a amar a su mujer. Sus palabras son la expresión de la voluntad de Hashem. Hashem, el Eterno, quiere que el hombre cumpla con el juramento que hizo en la noche de bodas de que honraría, respetaría y valoraría a su mujer. El marido tiene la obligación rabínica de honrar a su mujer. En la noche de bodas presta juramento en presencia de dos testigos y el rabino que conduce el servicio dice de que cumplirá todo lo que está escrito en la Ketubá, que es el contrato matrimonial judío. Una de las cláusulas del contrato afirma, honraré a mi esposa como los hombres que verdaderamente honran a sus esposas.
El rabino Yeshayahu Pinto escribe que el más grande honor de la mujer es cuando su marido hace de ella su primera prioridad. Escucha esto, su primera prioridad. Esa es la señal más grande de que él verdaderamente le aprecia y valora. Cuando el marido cumple con su obligación de honrar a su mujer, ella le devuelve honra. Cuando ella ve que él la trata con amor, con honor y con respeto, se siente obligada y motivada a devolverle la bondad. El Gaón de Vilna explica la diferencia entre un rey y un gobernante del siguiente modo. El rey es elegido por el pueblo, que quiere que él lo reine. El gobernante es el que conquistó una provincia y la gobierna sin consultar al pueblo. El novio es comparable al rey, ya que su mujer lo aceptó para que fuera su marido, pero ella sin duda espera que él gobierne como los reyes judíos, con fuerza, con compasión y con sensibilidad. La pereza. Rabbi Nachman enseña que la mordedura de la serpiente primordial que representa la mala inclinación es la depresión y la pereza. La mala inclinación domina al hombre haciéndolo caer en, dice, estos dos estados. La pereza del marido puede conducir a la ruina de su hogar. Dice, porque a la mujer le resulta muy difícil ver que su esposo se levanta tarde, incluso si ella misma también se levanta tarde. Y mucho peor es cuando la mujer se levanta temprano para atender la casa y mandar a los niños al colegio mientras su marido sigue durmiendo. Ella es incapaz de respetar a un marido perezoso y está muy resentida con él por el hecho que no hace absolutamente nada mientras ella trabaja y se esfuerza tanto para atender a su familia. Ese resentimiento crea mucha tensión en la relación entre ambos, la cual se irá deteriorando progresivamente hasta que él decida cambiar su comportamiento. Por el contrario, cuando el marido es diligente y se levanta temprano, su mujer y sus hijos lo miran con respeto. Dice, hay un refrán marroquí que dice, sé ágil y la gente te amará. En verdad, sí, es así. Un momento, por favor. Dice, sé ágil y perdón y la gente te amará. Y en verdad es así. Mi maestro Rabí Levi Itzhak Bender solía decir que la persona tiene que ir a dormir temprano, poner la alarma para levantarse temprano y empezar el día temprano. Él dijo que además tiene que rezarle a Hashem para que lo ayude a cumplir y con presteza. Dice, este ejerce un efecto muy positivo en todo el resto del día. La mujer no puede soportar que su marido no tenga una estructura organizada de su trabajo y o estudio. No puede tolerar ver que su marido está sentado sin hacer nada. Si el esposo está inactivo, entonces no debe quedarse en casa. Debe levantarse temprano, orar, rezar y estar fuera de la casa el resto del día y volver recién al anochecer. Durante el día debe hacer todo lo posible por buscar un trabajo fijo y establecer un programa determinado de estudio y de plegaria. Mientras tanto, puede dedicarse a proyectos a corto plazo, pero pase lo que pase, debe estar fuera de la casa. A la noche también deberá ocuparse de tareas constructivas, como por ejemplo estudiar Torah, dedicarse a la plegaria personal y dedicarle tiempo a su mujer. El marido, que es adicto a la televisión, no puede de ninguna manera mantener una relación sana con su esposa. Al estar en casa todo el día se entromete en sus cosas y muchas veces deja oír comentarios sobre lo que está haciendo. Esto a ella la fastidia mucho y entonces empiezan las peleas y las discusiones y se pierde la paz hogareña. Pero cuando él sale y no está en casa todo el día, mantienen espacio el uno del otro y esperan verse nuevamente a la noche. A veces vemos que parejas mayores se divorcian. Esto parecería muy sorprendente porque si no se lleva bien hasta ahora, ¿por qué no se divorciaron antes, ahorrándose muchos años de sufrimiento? ¿Por qué recién ahora, una vez que los hijos ya crecieron? Por lo general, tienen menos gastos y no se endeudan.
Pueden dormir, descansar, estudiar, ir de paseo y en términos generales vivir más cómodamente y disfrutar el resto de sus vidas, libres de servir al Creador sin obstáculos. ¿Qué es lo que los lleva a una situación tan difícil hasta el punto de querer divorciarse? La respuesta es muy simple. El hecho que están pasando mucho tiempo juntos es lo que los está separando. Dicen nuestros sabios, el abuelo en casa es un obstáculo en el hogar, porque el anciano abuelo en casa se ve a sí mismo como el cacique de la tribu, que se sienta todo el día dando instrucciones y consejos. Pero la matrona de la tribu no puede soportar esta situación mucho tiempo más, dice, y si esto no termina, tal vez el divorcio sea la única opción que le quede. A pesar de muchos años de felicidad, de vida compartida, casando a los hijos y a los nietos, ella estará dispuesta a abandonarlo si él empieza a criticarla constantemente y a hacer comentarios sobre cada cosa que hace. Lo opuesto de la pereza es la presteza. Algo que se hace con presteza es muchísimo más valioso que lo que se hace con pereza. Rabbi Moshe Chaim Lusato dijo que cuando alguien hace algo con presteza, eso es señal de que es una persona entusiasta. Si la mujer le pide al marido que le traiga algo o que lleve a cabo alguna tarea en la casa y él de un salto va a hacer lo que ella le pide, él está demostrando que la valora y que con gran entusiasmo está dispuesta a ayudarla. Pero si él se demora y a duras penas hace lo que le pide, ella sentirá que hubiera sido mejor que no hubiera hecho nada. Sé ligero como el águila y ágil como el ciervo para hacer la voluntad de tu Padre Celestial. ¿Y cuál es su voluntad? Que tengas una verdadera paz y armonía con tu esposo. Afligir al esposo. Dice la Torá en Levítico 25:17. Y no afligirá, un hombre a su prójimo. La Torá describe dos formas de afligir a otros. En forma monetaria, cuando uno estafa a otra persona, y en forma verbal, cuando uno hace sentir mal a otro con sus palabras. Las faltas monetarias son relativamente fáciles de rectificar. Hay que pedir perdón y devolver el dinero. Las faltas verbales a veces son imposibles de rectificar. Las palabras dichas no pueden ser devueltas ni borradas de la memoria de otro. E incluso si la otra persona nos perdonó, es muy posible que el dolor que siente en el corazón y en el alma nunca se cure del todo. Por la naturaleza, la mujer es sensible y emocional y por eso es muy vulnerable al abuso verbal. Dice el Talmud, el hombre debe tener mucho cuidado de no afligir a su esposa, porque las lágrimas de ella están listas a derramarse. La sensibilidad emocional de la mujer hace que se sienta el aguijón de cualquier comentario, que sienta el aguijón de cualquier comentario o crítica. Por lo tanto, la ley judía establece en forma específica que el marido tenga especial cuidado con los sentimientos de la esposa. El Talmud cuenta que Rahumi era extremadamente justo. Con el consentimiento de su esposa, él volvía de la academia talmúdica solamente una vez al año, en la víspera de Yom Kippur. Una vez ocurrió que en ese día él estaba tan sumido en sus estudios que se olvidó de volver a casa. Su mujer lo esperaba ansiosa, pero al ver que él no volvía, derramó una lágrima de tristeza y desilusión. En ese mismo instante, la galería en la que estaba estudiando Rabí Rahumi se vino abajo y él se cayó y murió. Ahora, en este extraordinario relato del Talmud, no dice que su mujer sufrió enormemente o durante un extenso periodo de tiempo. Ella derramó una sola lágrima y eso fue suficiente para que se promulgara el decreto de muerte para su marido. Si bien él no tenía ninguna mala intención ni quería herirla en lo más mínimo, Rabbi Jaim Shmuel Levitz pregunta, ¿en qué ayudó a su esposa este castigo? Ciertamente la muerte de su marido le causó solamente más sufrimiento y dolor, ya que ahora se había quedado viuda. Él explica que nuestros sabios querían enseñarnos lo grave que es afligir a otra persona. Incluso, en tales circunstancias, el castigo es muy grave y llega a enseñar. Este rabino solía decir, afligir a otra persona es como un fuego ardiente. El Talmud afirma que todos los castigos son ejecutados a través de un mensajero, excepto el castigo de afligir a otros que el propio Hashem ejecuta. Un momento, por favor.
Gracias, disculpen. Dice, él explica que nuestros sabios querían enseñarnos lo grave que es afligir a otra persona. Incluso en tales circunstancias, el castigo es muy grave y llega enseguida. Este rabino solía decir, afligir a otra persona es como un fuego ardiente. El Talmud afirma que todos los castigos son ejecutados a través de un mensajero, excepto el castigo de afligir a otros, que el propio Hashem es quien ejecuta. El Sefer Hayerim dice así como uno puede afligir a otra persona con palabras, también puede afligirla con una expresión de amargura. Muchas veces el marido llega a casa después de un día difícil con la cara larga y una expresión de amargura en el rostro. Esto es muy problemático porque la mujer percibe eso como un mensaje de que su marido está enojado con ella. Ella no piensa que el ceño fruncido de su marido se debe a las 10 personas que lo fastidiaron y lo volvieron loco antes de llegar a casa. A la hora pico del tránsito, cuando todos están impacientes para llegar a casa. Aunque a veces es muy difícil evitar afligir a la mujer, el marido debe dejar su fastidio afuera y entrar a su casa con una sonrisa en el rostro. Otra forma de afligir al prójimo es cuando uno no cumple con una promesa. Cuando el marido dice que va a llegar a casa a una cierta hora, debe cumplir con su palabra. Si no lo hace, su esposa se sentirá insultada porque lo toma como una señal de que a él no le importa nada de ella. Incluso en aras de un precepto, está prohibido llegar tarde. Si él ve que va a retrasarse debido a circunstancias imprevistas, entonces deberá llamarla por teléfono antes de que llegue a la hora en que tendrá que haber llegado a casa. Tendría que haber llegado a casa. Y decirle que por cuestiones que no dependen de él, no va a poder llegar a casa a tiempo. Deberá pedirle disculpas en tono amable y dejar bien en claro que lo lamenta mucho. Discusiones y más discusiones. El camino a la paz hogareña se ve obstaculizado por toda clase de pruebas, barreras e impedimentos. Uno no debe engañarse a sí mismo pensando que va a encontrar a una mujer que se adapte a él con tanta perfección que siempre vivirán en paz y armonía. Todas las parejas tienen sus desacuerdos de tanto en tanto y con respecto a una variedad de temas. Los desacuerdos son algo inevitable. A fin de evitar esto e impedir que dichos acuerdos se transformen en altercados, el marido debe familiarizarse con las áreas en las que su mujer entiende las cosas en forma diferente y los temas que le resulten especialmente sensibles a todas las mujeres. De este modo, podrá hacer todo lo posible por no entrar en discusiones con ellas. ¿Qué tal les parece esto? La verdad es que todos tienen desacuerdos, como dice acá. Dice, los desacuerdos son algo inevitable. A fin de evitar esto, dice, e impedir que dichos desacuerdos se transformen en altercados, el marido debe familiarizarse con las áreas en las que la mujer entiende las cosas en forma diferente y los temas que le resultan especialmente sensibles a todas las mujeres. Entonces, ¿es trabajo para nosotros? Sí, me dijo alguien la semana antepasada, me dijo, Ezequiel, qué difícil es entender a las mujeres y era una persona que está casado por más de casi 20 años. Entonces, todavía a los 20 años de matrimonio todavía dice, es difícil entender a las mujeres. La respuesta es sí, sí es difícil, pero el Señor te dio la capacidad para entenderlas y para convivir con tu esposa. La mala inclinación se pone a bailar de contento cada vez que hay una discusión y por eso debemos evitar los enfrentamientos a toda costa. Si ya empezó una discusión, el marido debe aplacarla de inmediato y en forma pacífica. Si no lo hace, es muy posible que las discusiones y las peleas vayan en aumento. Lo vuelvo a decir, el marido debe aplacarla de inmediato y en forma pacífica. No decir para nada esta idea de esto es y punto, o esto es y es lo último que dije, o ya no quiero hablar de ese tema. Con paz. Si no lo hace, dice, es muy posible que las discusiones y las peleas vayan en aumento. Por naturaleza, una pelea conduce a otra y así sucesivamente. Escribe el Shelah. Al principio dice, y hubo un enfrentamiento entre los pastores de los rebaños de Abraham y los pastores de los rebaños de Lot. Pero cuando Abraham le habló a Lot, le dijo que no haya disputa entre nosotros. Dijo disputa en femenino en vez de enfrentamiento. Escucha esto. En masculino, dice, en vez de enfrentamiento en masculino. ¿Por qué? Lo que Abraham le estaba diciendo a Lot era,
El enfrentamiento que comenzó entre los pastores, que quede como enfrentamiento y no de nacimiento a más enfrentamientos, como una mujer que da a luz. Cuando el marido se arraiga en las discusiones y se niega a concederle la razón a su esposa, está transgrediendo lo que dice en la Torá. No seas como Coraj y su congregación. Dice el rey Salomón en Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son puros ante sus propios ojos. La persona cree que lo que hace y lo que piensa es correcto. Es algo natural. En cada diferencia de opiniones, si uno siente que tiene razón y que el otro está equivocado, defenderá obstinadamente su punto de vista. Y la gente tiene un deseo muy poderoso de vencer a los demás. Pero excepto en casos en que el tema es muy grave, triunfar en una discusión no suele valer la pena, y subrayalo y tenlo ahí presente. Más vale tener paz que tener razón. O sea, esto es una realidad muy fuerte. Lo voy a volver a leer acá. Excepto en casos en el que el tema es muy grave, triunfar en una discusión no suele valer la pena. El concederle la razón al otro ayuda a conservar las fuerzas y la paz con él. Y esa es la verdadera victoria, y en especial con la propia esposa. Cuando el marido le concede a sus deseos y la coloca en primera prioridad, esa es la más grande muestra de poder y la más grande victoria. Rabbi Natán de Aresler escribe que la adicción a la disputa es el peor rasgo de carácter. Todos los otros defectos y malos deseos pueden tener algún propósito divino si uno los canaliza de acuerdo con la voluntad de Hashem. Pero el hecho de discutir todo el tiempo no sirve para nada positivo y es algo que puede arrancar a la persona de este mundo y también del otro. Rabbi Jaim Palachi atestiguó que con sus propios ojos había visto que cada familia en la que había discusiones nunca se había salvado de graves daños de salud, riquezas o de ambas cosas. La paz es el recipiente para recibir todas las bendiciones. Ahí donde hay disputas, no hay bendiciones. En la historia de la disputa de Coraj y sus seguidores, vemos que la tierra se los tragó vivos junto con todas sus riquezas. Los enfrentamientos le causan a la persona enojo, estrés, depresión, dice, alta presión y enorme dolor además. Dice, no hay nada que cause tanto daño a la salud física y emocional. Las riñas entre los padres causan un tremendo daño en el bienestar físico y el espiritual de los hijos. La disputa en el hogar destruye su capacidad de concentrarse en sus estudios, les daña el alma y hasta puede afectarlos negativamente por el resto de sus vidas. Es posible que la mujer cometa muchas equivocaciones en la educación de sus hijos, pero las peleas con el marido, pero las peleas con su marido, por ese motivo, van a hacer muchísimo más daño que cualquiera de los errores que ella pueda haber cometido. Si la mujer es demasiado estricta con sus hijos y el marido se entromete para protegerlos, el daño que sufre el hijo por la tensión entre los padres es mucho más grande que la severidad de la madre. En el caso, dice esto, fíjate nada más, en el caso de una disputa entre la madre y uno o más hijos, el marido primero tiene que darle a su esposa su incondicional respaldo. El Ben Ish Hai escribe que cuando uno entra en una situación explosiva, debe darse cuenta de que la mala inclinación está trabajando, tratando de causar enfrentamientos y disputas. En muchos casos, las parejas discuten por temas que casi no tienen ninguna importancia. La mala inclinación incita al marido a que sea obstinadamente insistente acerca de algo y entonces viene la pelea. Por ejemplo, la mujer le pide al marido que limpie o que organice algo, lo cual no debería llevarle más de media hora, pero él se siente resentido por el pedido y por el tiempo que le está robando y entonces no hace lo que ella le pidió. La pelea resultante puede durar hasta bien entrada la noche, cuando todo el episodio podría haberse evitado con facilidad.
Si él le hubiera concedido apenas media hora de su tiempo, le habría ahorrado mucho disgusto y se habría ahorrado a él mismo, perdón, mucho dolor de cabeza y varias horas desperdiciadas. Muchas veces la mujer necesita la ayuda de su marido durante solamente un momento para mostrarle o preguntarle algo. Tal vez el marido esté ocupado y no le responda. Tal vez le diga solamente que y continúe con todo lo que está haciendo. Él responde con mayor impaciencia que esta falta de atención conduce a un enfrentamiento. Ella tal vez quería que le tomara en cuenta solo un minuto, pero ahora él va a necesitar horas para calmarla. Qué fuerte esto. El Talmud enseña que es muy difícil calmar la ira de las mujeres. En esta situación, los maridos no entienden qué es lo que sucede y sienten que sus mujeres son unas malcriadas o vengativas. Ellos no quieren jugar el papel de humillarse ante ellas para reconciliarse, así que deciden no tratar de calmarlas. Ellos piensan que sus mujeres actúan con maldad y entonces deciden aplicar una mano fuerte sin afecto ni cariño. En realidad, lo que las mujeres están deseando es la reconciliación y volver a sentirse cerca de ellos, pero no saben cómo ponerle fin al círculo vicioso de hostilidad que se creó. Pensando en esto, el marido debe tener cuidado de ser cariñoso y paciente, no importa lo que pase. Su calma va a neutralizar cualquier enfrentamiento que pudiera surgir en el hogar. Sí, queridos amigos, esto también es para nosotros. Sí, y es una cosa que en verdad tenemos, incluso, escucha esto, cómo te lo voy a plantear, el poder para evitar esos enfrentamientos, el poder para evitar toda esta pérdida de tiempo y toda esta fuga de energía. Literalmente, este es un trabajo de mucha proactividad y no de reactividad. Acuérdense mucho de este qué sencillo y el qué difícil, porque justamente esto puede provocar grandes, grandes conflictos. Dejémoslo hasta aquí el día de hoy y retomemos la siguiente semana, pero antes me gustaría escuchar con qué se quedan. ¿Qué fue lo que ustedes hoy el Señor les habló con respecto a esto? Porque me parece tan sencillo poder entenderle y quizás a veces tan difícil de aplicar. Sin embargo, es bueno poder compartir entre nosotros para saber qué es lo que podríamos reforzar. Así que hasta aquí la grabación del día de hoy.